En este análisis comparado se analizará México y Colombia, en el que, bueno, tenemos la pregunta inicial que es acerca de nuestra investigación comparada, que es si es un factor el aumento del gasto militar en el porcentaje del PIB en la reducción de homicidios dolosos dentro de una guerra contra el narcotráfico, en el cual pues vemos que no se puede desglosar toda la pregunta dentro de eh, este video debido a que pues es un poco más complejo en el que se analiza dentro del trabajo. Pero por lo pronto, en lo cual corresponde a que tenemos una temporalidad que será de modo sincrónico desde 1990 hasta el 2015 para ambos casos. Y bien, ahora pasamos con nuestra siguiente pregunta, la cual es ¿por qué comparar estos países? Pues bueno, de acuerdo con nuestro marco teórico y con la teoría, no podemos comparar dos casos que sean completamente distintos o aislados, por lo cual México y Colombia tienen bastantes similitudes en lo que respecta a este tema. Ambos países son latinoamericanos y han sufrido una guerra contra el narcotráfico, en el cual han hecho en dos periodos, por lo que son dos países similares de esta forma en las que se puede hacer una comparación en cómo se maneja el caso del narcotráfico y los homicidios. Pues bien, como sabemos, hay incremento de homicidios registrados y no registrados, en el cual pues no se registran porque la base de datos es demasiado rigurosa y hay demasiadas veces en las que las fosas comunes o otros tipos de factores no permiten que se registren las muertes a causa de la guerra al narcotráfico, por lo que eso no corresponde a nuestro trabajo. Y ahora bien, el PIB destinado a defensa nacional, o sea, al ejército, reduce las muertes en contra del narcotráfico en estos países, pues recordemos que estos países meten al ejército a las calles en sus respectivas guerras, para lo cual analizamos el PIB y también tenemos aquí nuestras unidades de análisis como son guerra contra el narcotráfico, la temporalidad, que aquí la pusimos como periodización, y los conceptos centrales claves, en los cuales se parecen mucho. Entonces, pues bueno, aquí tenemos lo que es nuestra primera tabla con nuestra primera gráfica, en el cual aparentemente mientras más aumenta el PIB en el caso de Colombia, reducen considerablemente los homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Entonces esto sería una prueba de que nuestra hipótesis podría pues tener cierta razón, pero posteriormente vemos aquí en México cómo esto no se cumple y analizaremos entonces el por qué. Pues bueno, en estas dos tenemos en el método de las concordancias México y Colombia, en el que pues hay narcotráfico, hay guerra contra el narcotráfico, muertes intencionales por este caso, aplicación del presupuesto en PIB en defensa en ambos casos y la efectividad en reducción de muertes contra la guerra. Y aquí tenemos nuestra primera tabla comparativa, en la cual pues el trabajo más riguroso fue tratar de cuantificar el narcotráfico, en el cual con diferentes conceptos nos dio que en México pues tenemos 0.28, mientras que en Colombia podemos cuantificarlo como 0.25 gracias a nuestra base de datos, en el que pues bueno se toman en cuenta el número de cárteles, el número de producción económica registrada, el alcance a otros países, etcétera. Y también tenemos nuestra guerra contra el narcotráfico tratando de cuantificar así a base de homicidios reducidos a través de la defensa nacional, el porcentaje del PIB destinado a la seguridad acumulado y pues con nuestra base de datos. Lo que nos da la tabla más importante, que es la tabla final, en la que abarcamos desde el año 1990 hasta el 2015, poniendo énfasis en los casos en los que se cumplen las hipótesis. Que aunque la hipótesis se cumple de que dependiendo de más Producto Interno Bruto destinado al ejército en la guerra contra el narcotráfico disminuye las muertes, no es suficiente para poder explicarlo debido a que hay menos de la mitad en el caso de Colombia y muy apenas sobrepasa la primera parte de México. En conclusión, pues el aumento del gasto del Producto Interno Bruto en materia de defensa nacional en una guerra contra el narcotráfico
no es determinante o correlacional aparentemente para que disminuyan los homicidios dolosos a causa de esta guerra, en el que se necesitarían más variables para su explicación, por lo que se invita a leer a detalle el trabajo puesto en este video a grandes rasgos. Gracias.